Muy buenas tardes, amigos. Quisiera probar un poco el sonido, ver si me escuchan, si pueden dar un OK. Perfecto, entonces. Muy bien. Bien, en honor al tiempo y para los que consiguieron unirse, primeramente agradecerle su presencia y comentarle un poco lo que estaríamos desarrollando el día de hoy, que más bien es un conversatorio de unas preguntas que se hicieron, que surgieron en las historias y algunas respuestas que fuimos recibiendo para nosotros que estamos en el sector de semillas. Esto es una labor apasionante, siempre nos congratula y es bueno encontrar a colegas de larga data que están conectándose y charlando un poquito. Primeramente, para entender un poco el espíritu de este live, es cruzar unas cuantas ideas con relación a lo que es todo el funcionamiento en sí de los procesos vitales de la semilla, ¿ya? Básicamente hoy vamos a tocar algunos puntos más específicos con relación a lo que es semilla de soja. Y siempre es bueno entrar un poco en la base teórica y definir a qué le llamamos semilla, ¿sí? Y finalmente llamamos semilla al entender de Kilek y Khalili al tejido que constituye una reserva endospermática y cotiledonar con un eje embrionario. Y ese tejido, ese órgano está temporalmente retenido y está protegido por una cobertura envoltorio, o le podemos decir también un tegumento, que justamente el tegumento tiene como factor principal el de regular la germinación. Y bueno, ahí viene uno de los primeros conceptos que estuvimos cruzando dentro de todo el proceso que tenemos a nivel de semillas. ¿Qué significa? ¿Qué significa germinación? ¿Qué significa imbibición? ¿Cuál es el proceso primario? Y finalmente vemos que una vez que tenemos la semilla, para definir entonces semilla de forma simple y práctica, es una forma de procrearse una planta, ¿ya? Básicamente es eso, pero dentro tiene una carga genética, ¿sí? Una carga genética que le permite tener otros factores que son fundamentales para definir lo que finalmente es una semilla comercial, ¿sí? Entonces, algo interesante que tiene la semilla desde el punto de vista de la fisiología es que incluye 3 generaciones de la propia planta. La parte de lo que sería las divisiones celulares por mitosis, que le llamamos esporofítica,
en las que siempre vamos a tener, en el caso de la soja, 40 cromosomas, ¿sí? Luego tenemos una fase que es la fase gametofítica, que justamente por meiosis vamos a tener la división de los cromosomas en N. Cuando tenemos el número completo 2N, vamos a tener N en total, entonces 20 cromosomas en el caso de la soja, cuando es N. Y después el otro proceso es la fecundación, que es de vuelta la unión de esos gametos para formar un nuevo individuo. Ese nuevo individuo, de acuerdo al tipo de ploidía que tiene esta semilla por el cruzamiento, se tiene diploidía, poliploidía. Bueno, me consultan aquí cómo sería una semilla comercial. Bueno, para que nosotros nos regimos por la entidad del Senado y la Dirección de Semillas por medio de una ley específica que indica que para que este elemento sea semilla tiene que tener determinadas condiciones, como ser la calidad fisiológica, la calidad sanitaria, el origen, ¿sí? Y otros factores que sumados determinan que tienen que pasar por un proceso que le llamamos de homologación de etiquetas para que pueda esto finalmente tener la trazabilidad que se necesita. Pero ese es un elemento, vamos a decir, dentro de toda la dinámica del negocio de semillas que en Paraguay tiene todos sus, vamos a decir, su órgano gestor, y también es una asociación de productores de semillas junto con la asociación de obtentores de semillas y regidos por la Dirección de Semillas del SENAVE. Entonces, eso tiene vamos a decir, todos unos requerimientos mínimos que se tienen que cumplir, ¿sí? De hecho, en parte de lo que es el desarrollo futuro de lo que les voy a mostrar al final, ya que surgió esta pregunta, sería bueno colocar la parte de, como les digo, la parte de legislación, así vagamente como para no tener ninguna dificultad de comprensión, ¿ya? Entonces, otra característica interesante a nivel de las semillas y particularmente de la soja es que tolera la desecación, llega a un punto de la madurez fisiológica, que es el punto de mayor contenido de materia seca, ¿sí? Junto a ese contenido de materia seca también se da particularmente el mayor contenido, la mayor calidad fisiológica, o sea que el mayor porcentaje de poder germinativo y de vigor. Entonces tenemos una situación en la que nosotros, este órgano necesita eliminar humedad, ¿ya? Y que en el acumulativo del tiempo este órgano puede volver a rehidratarse para activar todas las reacciones metabólicas en cadena y llegar a lo que finalmente conocemos como germinación, ¿ok? Entonces la germinación es un proceso posterior a la imbibición. La imbibición es el intercambio de humedad, que es la absorción de humedad por parte de la semilla de la humedad del ambiente, ¿ya? En este caso, de hecho, es el suelo. Si estamos en otro tipo de sustrato, es del sustrato en el cual se encuentren, ¿sí? Entonces, si nos fijamos en lo que veníamos hablando con relación a cómo definir semillas,
Finalmente, estos son órganos que responden fuertemente a todo lo que es la estimulación ambiental, temperatura, humedad, y dentro de todos estos procesos también se pueden dar situaciones en las que la latencia, que sería un proceso metabólico en el que se reduce totalmente la respiración y el intercambio de todas las aquí está Canelo, justamente está queriendo salir, pero está frío en el ambiente, nuestro gatito. Bueno, y se dan en determinadas semillas más que en otras, ¿verdad? Ese periodo de latencia, que normalmente el periodo de latencia se elimina cuando hay condiciones favorables del ambiente. Ahora, cuando entramos en lo que después llamamos dormencia, que es aquella semilla ya venció la latencia porque tiene las condiciones ambientales para que se dé la activación del embrión, e igualmente ella no avanza en ese proceso de activación del embrión. ¿Ok? Entonces, como ven, estamos hablando de cuestiones de procesos metabólicos, dinámicas vitales, que todo esto tiene que ver dentro de lo que hablamos y es la fisiología en sí de las semillas. Entonces, dentro de todo esto, es un gran desafío entender estos procesos y cómo están regulados en cuanto a desarrollo, a la germinación, a cómo toleran la desecación, cómo se da esa conservación de la viabilidad, y a la par nosotros tenemos esta responsabilidad no solo para producir materias primas, que sería el producto final para la alimentación humana o para el destino en una industria, sino también como elemento de transmisión de la base genética de generación en generación. Entonces, de ahí otra vez también la importancia de conocer a las semillas, y que son de hecho las transportadoras de la variabilidad genética. Y algo muy interesante, nosotros vamos a ver, los que estamos siempre en la dinámica de los campos, recorriendo, vemos bastante movimiento en términos de la biotecnología, ¿ok? Y la verdad que nada de estos mejoramientos genéticos o biotecnológicos se dan sin el elemento principal, que es la semilla. Justamente entre las preguntas ahí que hacíamos, ¿cuál es la materia prima principal para la agricultura? Bueno, mucha gente mencionó que eran los herbicidas, fungicidas, insecticidas, y unos cuantos de hecho sí mencionaron que era la semilla, la materia prima principal de la agricultura. Y de hecho, sin semilla no tenemos agricultura, no tenemos olericultura, no tenemos pastura, forrajes, ninguna de las otras, vamos a decir, divisiones que tiene la agricultura. Entonces, dentro de todo esto, tenemos que entender a las semillas como que vienen con una carga del pasado y también con una visión a futuro. Lo cual significa que en este caso Glycinemax soja con 40 cromosomas cuando está en estado diploide, viene con una carga genética que determina su porcentaje de carbohidratos, de lípidos y de proteínas dentro de su composición a nivel de semillas, ¿sí? Y también sirve de base para todo lo que le podemos dar con otros factores como es la biotecnología, como sería tolerancia
a determinados herbicidas, tolerancia a determinados insectos. Hoy ya tenemos una tolerancia también a la sequía. Entonces, hay varios factores que vienen a juntarse dentro de esta dinámica y que conectan finalmente la semilla con el pasado con el futuro. Es como un eje de conexión donde siempre va a tener esta base. Bueno, también tenemos que entender a las semillas como factores de diseminación, no solo de materias primas ni de genética, sino también en el caso de las malezas de diseminación justamente de plantas dañinas, tanto para cultivos comerciales como para pasturas. Entonces, esa es otra dimensión también que se debe estudiar a nivel de las semillas. Bueno, entonces cuando vemos esta situación, vemos que finalmente la semilla es la mejor expresión de la adaptación de esa especie. Así, parafraseando con Charles Darwin, que la sobrevivencia del más apto. Entonces nosotros tenemos en una semilla de soja, tenemos aquella que sobrevivió a las peores condiciones, a los estrés más complicados de temperatura, humedad, fotoperiodo, etcétera, 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 y que finalmente eso derivó en una, vamos a decir, mejor adaptación a esas condiciones, ¿ya? Entonces, esa transmisión de genes a lo largo de los años se dio a través de semillas. Eso no hay mucho que decir. O sea que finalmente otra vez podemos tener la tecnología que tengamos fabulosa, pero nuestra base es la semilla, ¿ya? Después, algo también que es bueno mencionar y recordar, en el 1953, cuando Watson y Crick describen la estructura del ADN, ahí empieza todo lo que es parte de lo que va a ser la ingeniería genética posterior, y que de vuelta en la ingeniería genética vamos a tener como base y sustento de sustrato a las semillas. O sea que no podemos hacer una separación entre lo que es netamente la semilla y de lo que es la tecnología, ¿ya? Entonces, vemos que ningún avance tecnológico puede dejar de lado el elemento semilla, ¿verdad? Y todas las ramas, como decíamos, de la agricultura van en relación a lo que es la semilla. Podemos indicar, cuando hablamos de soja, hoy actualmente tenemos en Paraguay 198 variedades de soja inscriptas, de las cuales 198 variedades en general de autógamas, protegidas. Hacemos ahí la diferenciación que las alógamas no se protegen, solo tienen un registro comercial, y las autógamas tienen el registro nacional de protección de cultivares y el registro nacional de comerciantes de cultivares. Entonces, de esas 198 variedades que son de soja, trigo, maíz y otras, 129 corresponden a soja. Y ahí es bueno mencionar un poco cómo estamos a nivel de biotecnología, que esto es algo que rutinariamente vamos a ir teniendo, que 5% hoy es de soja con la biotecnología RR1, ¿sí? Y 65% con el Intacta
RR2 Pro y un 30% con el nuevo Intacta, que sería el Extend, ¿sí? Y entre las variedades más sembradas podemos citar las 66 y 68, Fibra, Nexus, 5947, 60 y 62, 5933, 6410 se mantiene todavía, están entrando Coliseo y otras. Y con una, vamos a decir, una cuestión que atañe a nuestro mercado de Paraguay, es que prácticamente solo el 36% como máximo, porque hoy tenemos 87.320 hectáreas de soja que fueron certificadas para producción de semillas. Eso nos da más o menos 1 millón y poquito de bolsas de 40 kilos. Y nuestro mercado para 3.500.000 hectáreas necesita 4 millones de bolsas. Entonces estamos en un 36% de semillas certificadas. Me preguntan aquí cuál es el mayor desafío para mantener la calidad de la semilla de soja. Bien, esta es una pregunta que no tiene una respuesta tan simple, ¿verdad? Primeramente, entender que para hacer una buena semilla tenemos que primeramente sembrar una buena semilla. Luego, las condiciones ambientales van a ir haciendo su trabajo en ella. Si hicimos una buena fertilización, un buen tratamiento de fungicida, un buen tratamiento contra insectos, después nos resta elegir el momento correcto de la cosecha, la máquina adecuada, regular la calibración de la máquina en términos de cóncavo, en términos de apertura entre el cóncavo y la velocidad del cilindro, velocidad de avance, ¿ya? Entonces van a haber un montón de factores que van a hacer que se reduzca el daño mecánico, ¿sí? El deterioro de la semilla una vez que llega a su madurez fisiológica es algo natural en el campo. O sea que nosotros en la producción de semillas estamos luchando contra factores que no podemos manejar y otros que sí podemos manejar, que es el manejo. Agradezco la pregunta. Y luego está la cosecha y antes de la cosecha, de hecho, empiezan unos procesos de control de calidad que nos determinan si un lote es aprobado para semilla o no. O sea que los factores fisiológicos son uno de los elementos para determinar si tal cual es para semilla. Acá otra pregunta me dicen, ¿cómo se puede mejorar el rendimiento de la soja desde la semilla? Y bueno, tenemos estudios que indican que hay gran diferencia entre sembrar una semilla que viene del proceso de certificación y sembrar una semilla que no está dentro del proceso de certificación, ¿ya? Porque tiene factores que normalmente no se verifican. Por ejemplo, una semilla, le podemos llamar semilla bolsa blanca, le podemos llamar semilla no certificada. Aquellas normalmente no se analizan la parte sanitaria. Aquellas normalmente no se analizan la pureza varietal, o sea que la mezcla de variedades que podemos tener en un lote. Y si tenemos, imagínense una variedad que es para cosecha 135 días y se mezcló sin querer durante la cosecha o en el tránsito, en el camión, hasta el depósito, y finalmente nos da una mezcla con una variedad de 110 días. Tenemos 20 días de diferencia que, claro, eso va a terminar afectando el rendimiento, además también de no tener la calidad, la pureza varietal, que son uno de los factores para considerar semilla, ¿sí? Bueno, entonces, ¿por qué me animo hoy a hablar de justamente así a nivel general de lo que es la fisiología de semillas, y apuesto a organizar un pequeño
una pequeña capacitación, ¿ya? Que va a ser muy interesante para todos los que están en el sector. Aquí antes de avanzar me dicen qué diferencia hay entre una semilla certificada y una común. Bueno, justamente al ser certificada pasa por todo un proceso legal que está fiscalizado por el ente regulador, que es la Dirección de Semillas dependiente del SENAVE. Es necesario hacer inspecciones de campo post emergencia de la semilla de soja, en la floración de la semilla de soja, de la parcela de soja, y también en la precosecha de la semilla de soja. En todos esos procesos se pueden rechazar las parcelas, que finalmente esa parcela no va a ir para semilla y va a ir para, le llamamos para grano comercial. Y esa era una de las diferencias que hablábamos en los debates anteriores. Grano comercial versus semilla certificada. Entonces, grano comercial termina siendo esta semilla común. El destino realmente era el silo. Realmente era la industria de balanceados. Realmente debería haber sido la industria de aceites. Entonces, siguen otro camino, siguen otras metodologías, por más que uno que produce, un agricultor, un productor que, valga la redundancia, produce su propia semilla, puede indicar que hace todos estos procesos, pero no está fiscalizado por el ente regulador que es la Dirección de Semillas. ¿Okay? Entonces, podemos tener la misma, vamos a decir, el mismo poder germinativo, hasta así podemos tener. Ahora, garantizar que tenga la pureza varietal, garantizar que haya pasado por esos procesos estrictos de control y también la calidad sanitaria, ahí podemos entrar en duda. ¿Ok? Entonces, de ahí de todo esto, podemos empezar a definir qué termina siendo la fisiología de semillas a nivel, grosso modo, indican aquí, a nivel de precio, ¿qué tanto se diferencia en el mercado las semillas? Bueno, esto es un número que hoy podemos verificar. Tal vez hay algunos que están en el comercio de semillas me pueden decir cuánto está hoy un kilo de semillas, valor de mercado, o una bolsa de 40 kilos. Y el precio de soja les puedo decir que está de soja grano, vamos a decir para zona ahí Ciudad del Este, puede estar por 340, vamos a redondear, $340 la tonelada SK25, o sea, mercado de futuro mayo 26, estaría ahí por los $350 la tonelada. Y una semilla, eso es grano comercial, una semilla va a estar por los $700 la tonelada, ¿ok? Porque pasa por todos esos procesos rigurosos de control, ¿ok? Bien, entonces, ¿a qué definimos como fisiología de semillas? El estudio de todos los procesos vitales de la semilla como ser, y la relación también entre sus funciones y el desempeño de ¿qué? De la maduración, de la germinación, de la latencia, de la dormencia, del deterioro, del vigor, y después en todos los niveles, ¿sí? El análisis de todos esos procesos vitales a nivel de morfología, que es la forma de la planta, a nivel de histología, que es a nivel de los tejidos, a nivel citológico, que es a nivel de células, y a nivel bioquímico y molecular, ¿ya?
Entonces, bajo una amplia diversidad de condiciones, principalmente ambientales, que sobrevienen primeramente a la planta madre, relación con el suelo, el procesamiento y finalmente la cosecha y el almacenamiento. O sea que hay un periodo en el que la semilla está en cierto sentido protegida por la planta madre, ¿sí? Y con todos los elementos. En el caso de la soja es la vaina, ¿sí? Y el tegumento posteriormente en lo que es el fruto. Entonces, lo que es la semilla grano en sí. Entonces, toda esta asociación de niveles de procesos vitales de la semilla, desde su formación hasta su nuevo uso, que debería ser enterrarla en el campo para que nos genere un nuevo individuo con el objetivo de producción de materia prima o con el objetivo de vuelta de hacer semillas. Entonces, este alto dinamismo dentro de este sector nos lleva a que tenemos que tener mayor competencia los profesionales. El sector capacita mucho y yo estaba como una idea justamente de hacer esto como una suerte también de poder retribuir los conocimientos de años, prácticamente son 25 años de girar por el campo entre producción de granos, producción de semillas y otros temas que me llevan un poco a animarme a hacer esto. Aquí, a ver, había alguna pregunta más, ya respondimos. Bueno, aquí. ¿Existe alguna entidad que controla firmemente estos procesos de semillas seleccionadas? Justamente sí, la Dirección de Semillas. Y la Dirección de Semillas controla por medio de las semillerías, que son finalmente las que producen las semillas por medio de los cooperadores, que son productores agrícolas, ¿sí? Entonces, pero si se fijan en el número, 84, eso más o menos les dije, 87.000 hectáreas de semillas certificadas en esta campaña que pasó. Es y no es grande esa área, comparando con lo que es toda el área de siembra de soja, tanto en zafra como en safriña, que son 3.500.000 hectáreas, es un área pequeña. Y hay posibilidad de controlar y de ejercer todo el rigor de la ley sobre estas áreas, ¿eh? Entonces sí existe este organismo y está detrás de tener en esos niveles que hablábamos, de tener la mejor calidad sanitaria, de tener la mejor calidad fisiológica, de que se pueda tener la trazabilidad de la genética, la pureza varietal, ¿ok? Bueno, aquí hay una pregunta también. ¿Cómo cambia la semilla de soja en diferentes regiones del país? Bueno, a ver, prácticamente tenemos como la soja responde en una cierta porción a lo que es el fotoperiodo. La soja es una planta de días cortos, lo cual significa que cuando empiezan a cortarse los días se da el incentivo a la floración, ¿ya? El empuje a que las plantas empiecen a florecer. Ahora, cuando tenemos días largos, ellas van a permanecer un poco más tiempo en el proceso de desarrollo vegetativo. Y eso se da normalmente
cuanto más nos acercamos al Ecuador, o sea, regiones más al norte de Paraguay, llámese Concepción, Amambay y el propio Chaco, tienen un régimen de horas luz un poco diferente, por lo cual también cambia la fecha de siembra de acuerdo a la variedad, ¿sí? Entonces, básicamente la producción de semillas en todo lo que es proceso es igual, pero podemos tener diferentes, vamos a decir, ciclos entre emergencia y cosecha en las diferentes zonas del país. Por ejemplo, una variedad de soja sembrada ahora, como estamos sembrando en la región de Alto Paraná, puede estar cosechándose en 130 días posterior a la emergencia, ahora en el mes de septiembre. Esa misma variedad se va a sembrar en el Chaco en el mes de enero y no se va a cosechar en 135 días, se va a cosechar en 120 días. O sea que, ¿qué pasó ahí? Como entramos más en el mes de diciembre, más en el mes de enero, las horas luz se empiezan a cortar y también de hecho el ciclo de soja se empieza a cortar. Y ahí la pregunta, ¿por qué no podemos sembrar también en septiembre y en el Chaco? Porque justamente no tenemos periodos de lluvia similares a los que tenemos en la región occidental. Aquí una pregunta también, ingeniero, ¿podría perjudicar este descenso de temperatura en las parcelas recién sembradas y se tiene un porcentaje estimado? Bueno, primeramente tenemos que ver que las condiciones para la emergencia de la soja, específicamente tenemos que ver activación del embrión, hay un límite. O sea que temperaturas por debajo de 5 grados prácticamente frenan todo lo que es el proceso metabólico de activación del embrión, que ese es el punto, uno de los puntos principales. Hay veces que nosotros vemos el proceso final. ¿Qué es el proceso final? La emergencia. Nosotros sembramos para que tengamos 12 plantas en un metro lineal y finalmente llegaron 8. ¿Ya? ¿Qué pudo haber pasado? Ya venía con bajo poder germinativo, ya venía con bajo vigor y el vigor va a ser uno de los temas principales cuando tenemos estas temperaturas más bajas, ¿sí? Ahí se va a dar una diferencia entre aquellas que tienen vigor 80% y vigor 90%. De hecho, que sí, porque el vigor es una condición, un factor fisiológico que muestra justamente la posibilidad de prosperar del órgano ante condiciones extremas de temperatura, humedad principalmente. Entonces, y se tiene un porcentaje estimativo, pregunta aquí la ingeniera Luana, del porcentaje estimativo de cuánto se habrá sembrado temprano. No sé si es con relación a eso o cuánto podría ser la cantidad de cuánto podría afectar esta temperatura. Acá tenemos una sumatoria. La semilla que está enterrada está en un ambiente muy diferente a lo que es la temperatura ambiente. Nosotros venimos de un invierno muy interesante en términos de temperatura. ¿Eso qué hizo? Que baje la temperatura del suelo, ¿ya? Entonces, hoy el factor determinante es el tema de temperatura del suelo. El tema de temperatura del suelo, ¿sí? Si nosotros tenemos valores ideales para la imbibición, que son temperaturas de 15 a 20 grados y porcentaje de humedad por lo menos 25% más del peso específico de la semilla, eso se ve bastante afectado
Y si uno de los factores, que es la temperatura del suelo, hoy está, que normalmente no se mide, siempre nosotros tenemos la sensación de la temperatura ambiental y la sensación térmica y no la temperatura del suelo, que es algo que tenemos que medir también. Entonces, sumatoriamente todos esos factores pueden determinar una caída en el stand de plantas finales, no solo por esta temperatura ambiental baja que vamos a tener entre el sábado y el domingo, sino que ya estamos teniendo ahora también, sino por la temperatura del suelo, ¿ya? Bueno, aquí hay un colega que pregunta qué opinión tengo sobre la soja enlist. Bueno, esto también es otra biotecnología, ¿sí? Que tenemos que mirar un poco en todo esto, que haya, vamos a decir, la validación. Toda biotecnología, no hay, vamos a decir, biotecnología mejor o peor, sino mal posicionada. Hoy sí es preocupante la cantidad de soja tolerante a glufosinato que hay por el mercado, que entró así como entró en su época en los principios, finales de los 90, principios del 2000, la soja RR, ¿ya? Entonces, eso sí preocupa bastante, eso sí preocupa bastante. Ahora, todo lo que está regulado y está pasando por las normas de control de calidad, perfecto, le veo muy bien. El Enlist nos va a dar una tolerancia a herbicidas hormonales. De hecho, aquellos herbicidas hormonales tienen que ser de menor volatilidad, porque sabemos que los hormonales tienen ese problema de volatilidad que yo aplico hoy aquí y mañana a la mañana me amanece el efecto herbicida en parcela del vecino. Entonces, hay que tener especial cuidado en ese sentido. Toda herramienta es positiva y tenemos que tener elementos para entenderlas. A ver, otra pregunta. ¿Qué semillas son más fuertes? ¿Las de soja o las de otras plantas? Voy a procurar entender un poco. Bueno, hay una especie que se llama datura, ¿sí? Que puede germinar inclusive después de 500 años. ¿Ok? Por ejemplo, tal vez a eso se refiere si el tema de fuertes. Normalmente las semillas de soja que se cosecharon en esta campaña, en la safriña, que terminó hace un mes y poco, son las que se usan para sembrar ahora las siembras de septiembre, octubre, noviembre. Entonces, sobrantes de semilla podrían utilizarse si se mantienen unas condiciones, que es lo que tenemos que procurar, que la semilla no respire o que respire lo mínimo posible, ¿ya? Entonces, para eso un capítulo especial, el tema de conservación de semillas, ¿ok? Bueno, ¿qué pasaría si plantamos una semilla de soja en condiciones raras, como en la arena de playa o en algodón? Bueno, eso es un sustrato que de hecho en la arena de playa tenemos una condición de granulometría grande, lo cual nos va a llevar a una mayor infiltración del agua. O sea, vamos a tener menor retención de agua en un suelo que sea suelo de playa, vamos a decir, arena de playa. Nosotros tenemos en Paraguay y en los suelos agrícolas, la verdad, una suerte de una distribución
no equilibrada, de hecho, porque eso va en relación al origen de la roca madre que genera el suelo, ¿sí? O si es de origen metamórfico, o si es de origen sedimentario, vamos a tener mayor o menor cantidad de arena, limo y arcilla. Lo ideal sería un suelo equilibrado. Un suelo equilibrado te va a dar buena combinación para que los microorganismos vivan en el suelo, para que haya buena materia orgánica y para que se mantenga una cantidad de humedad favorable para las raíces de las plantas, y eso nos va a generar los nutrientes que las plantas necesitan, ¿sí? Ahora, si colocamos en algodón, eso no va a llegar a prosperar porque primero tenemos, de hecho, vamos a humedecer el sustrato. Esto se usa así para experimentos de germinación, perfecto, pero para conseguir una planta con objetivo comercial, no. A ver un poco si hay algo más. Bueno, creo que quedó por ahí. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas. Ahí se unió Marcelo Bianchesi, gran amigo. Varios amigos están. Qué bueno. Entonces, a lo que queremos llegar con esto es que, al final de cuentas, el establecimiento de la producción agrícola está relacionado directamente, asociado a la disponibilidad de semillas de calidad, independientemente de todos los impactos generados por la biotecnología, que son fabulosos, ¿ya? Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que todo este sustento finalmente viene como base y como materia prima principal de la agricultura, la semilla. De ahí viene un poco este ánimo de arrancar este proceso de que ya arranqué con el trigo, de charlas virtuales, en algunos casos sincrónicas, en otros casos asincrónicas. Me pregunta el amigo Daniel Cantero sobre el deterioro oxidativo. ¿Cómo influye en la pérdida de vigor de la semilla? Bien, bueno, todo lo que se empieza a dar desde la maduración fisiológica, que es el momento de mayor contenido de materia seca, a partir de ahí en adelante se da lo que se llama deshidratación. O sea que la semilla, y en este caso de soja, va a ir perdiendo humedad. Va a ir perdiendo humedad, y en todo ese proceso de degradación también la parte oxidativa viene a interferir a la acumulación de determinados compuestos que van a dificultar después los procesos de activación cuando se dé la rehidratación de la semilla. ¿Ok? Entonces, sí, justamente hay varias formas de evaluar los test de germinación y los test de vigor, ¿ya? Que forman parte también de la calidad fisiológica para que un órgano termine siendo semilla. ¿Ok? A ver un poco. Bueno, vamos a fijarnos un poco la hora. Estamos cerquita de nuestro partido. Vamos a ir aquí un poco más acelerado. ¿Qué les quería yo decir? Tengo un programa para desarrollar en el que se hablaría de la formación de la semilla, específicamente la semilla de soja, una planta dicotiledónea, autógama, dioica, de días cortos, algunas cosas ya sensible en determinados puntos al fotoperiodo. Ella se propaga de forma asexual, sí, durante la fase vegetativa, sí, y después tiene una porción de desarrollo de reproducción por multiplicación sexual, ¿sí? Luego, para que se dé el tema de la formación de la semilla,
hay algunos autores indican que eso inicia en la floración. Y bueno, para la floración ahí tenemos otros dos caminos: la formación del grano del polen y la formación del eje embrionario, o sea, de la parte masculina y de la parte femenina. Luego se da la polinización, que es el polen de la parte masculina va a la parte femenina, y a partir de ahí podemos indicar que se da la fecundación. Y en el caso de la soja, la temperatura ideal para que arranque, germine el tubo polínico se sitúa allá por los 21, 30 grados y como mínima 5 grados. Muy similar, si se fijan en esto, estamos hablando ahí, esto termina dándose un impacto a nivel también del embrión, ¿verdad? Entonces, hay semillas que prácticamente la germinación del tubo polínico se da bien posterior a la polinización, y hay otras que necesitan un tiempo mucho más largo. Nosotros podemos decir en el caso particular de la soja que entre 8 a 10 horas ya se da la fecundación de la formación del tubo polínico posterior a la polinización. De hecho, influenciado por temperatura, humedad, disponibilidad de agua, compatibilidad genética, tipo de canal del estilete, y por eso es tan importante toda esta parte de fisiología, porque estamos teniendo muchos eventos biotecnológicos y estos tienen que venir a afectar en mayor o menor medida lo que es todo el mecanismo de la parte fisiológica. Por ejemplo, hay un evento hoy que es aquel que hablan de la tolerancia a la sequía, que termina teniendo no solo un gen, sino es una cadena de factores que van a terminar afectando la resolución de ese desenlace metabólico, ¿ok? Entonces, es en el caso, hablamos de fecundación, luego se va a dar la formación del embrión, ¿sí? Y posteriormente a todo eso, el desarrollo del endosperma, la fruta, la semilla, ¿sí? Entonces, esto es una parte de lo que la idea de desarrollar en el cursito que vamos a proponerles al final aquí. ¿Cuál es la relación entre la permeabilidad de la testa y la absorción de agua en la germinación? Total relación. O sea, el tegumento es el tejido que determina los avances o no de la germinación, ¿verdad? O sea, tiene total relación. Y tenemos en algunos casos mayor permeabilidad de la testa y en otros casos menor impermeabilidad de la testa, ¿ya? Entonces nosotros cuando vemos específicamente la soja, ella está en un factor intermedio, ¿sí? No es muy complicado el intercambio de humedad. Es por eso que vemos normalmente tenemos mucha complicación en el arrugamiento del tegumento de la soja, ¿ya? Por ese intercambio de humedad con el ambiente. Ella está dentro todavía de la vaina, pero la humedad externa, una lluvia, una llovizna pre-cosecha hace que haya una absorción de humedad y después está de vuelta una eliminación y termina generando vamos a decir, una ruptura del tegumento. Bueno, aquí hay una pregunta que voy a responder con el corazón, ¿verdad? Dice, ¿qué tal para el partido de Paraguay, Inge? ¿Cuáles son tus predicciones? Y bueno, Paraguay 2-0 y sigue ya. Bueno, entonces, en vista de que estamos
cercano a 1 hora de nuestro vivo, que justamente esto era la idea, tener un poco vamos a decir, cómo sería la dinámica de lo que queremos presentar luego en uno de los, llamémosle módulos, vamos a hablar del concepto fundamental de semillas profundamente, cómo se da la maduración, el proceso de desarrollo, parámetros tecnológicos que caracterizan la calidad, la materia seca, el vigor, la germinación, proceso de acumulación de materia seca, reversión de metabolismo, y algo muy importante, la composición química de las semillas. Las semillas de soja tienen 37% de proteínas, especialmente en el embrión, 17 de grasas y un 26 de carbohidratos. Factores que afectan esta composición de las semillas, el genotipo, el manejo de suelos, condiciones ambientales, estrés hídrico, presencia o no de agua, temperatura, la fisiología de la maduración, como decíamos, la fisiología de semillas va a indicar todos los procesos metabólicos donde se interviene para llegar al producto final, que es semilla. Entonces hay fisiología de la germinación, hay fisiología del metabolismo durante la germinación, de la respiración, de la dormencia, las hormonas que intervienen tanto en la germinación como en la dormencia, el otro proceso de la desecación, el deterioro de las semillas, el vigor específicamente, cómo una vez que cosechamos, cómo acondicionamos eso en las unidades de beneficiamiento y cómo se conserva y cómo se almacena, ¿ya?, de la mejor manera. Y finalmente el concepto de calidad fisiológica, que esta es una de las cuestiones que me llevó a decidirme a crear esta capacitación, que cuando hablamos de fisiología de semillas hay veces que nos queremos quedar solo en la calidad fisiológica, que la calidad fisiológica es un análisis, un tipo de análisis para verificar la condición aquí ahora en un momento determinado ya del producto final, y no todo el entendimiento de cómo llegamos hasta allí. Entonces, esto es lo que en líneas generales quería aprovechar, comentarles que estoy en el desarrollo y que les va a llegar oportunamente a ustedes aquí por el Instagram un diplomado en fisiología de semillas desde la formación a la conservación, ¿ya? La idea es hacerlo dentro de una dinámica que bauticé de nombre la lógica de las plantas, entender un poco cómo todos los órganos de las plantas trabajan, ¿ya? Y esto, la idea es hacer de una modalidad virtual y un aprendizaje sincrónico en este caso. Entonces, al momento aquí, cuando esté totalmente determinado, yo voy a publicar en las redes y van a tener ahí la opción para verificar un poco el alcance que esto va a tener, y creemos y estamos convencidos de que esto va a ser bastante oportuno y una dinámica de ida y vuelta entre el capacitador y ojalá ustedes sean finalmente los receptores. ¿Ok? Entonces, ese era un poquito también aparte de saludarlo y tenerlo un poquito más de cerca, tener a mano este conocimiento,
y de ahí buscar en una siguiente etapa, es mi idea hacer una capacitación sobre fisiología del cultivo de soja. Específicamente, así como estuvimos hablando netamente de semillas, cuando hablamos de cultivo de soja, ahí vamos a hablar un poco más de granos comerciales, que es de hecho el grueso de nuestra producción. Dinamiza todo lo que es el aparato, vamos a decir, agrícola. Y entonces eso, gente, agradecerle a los que se unieron y la gente que apoyó con sus preguntas. Espero que hayan sido oportunas y que las respuestas hayan llegado a satisfacer por lo menos en parte. Esto es bastante dinámico y esperemos justamente eso, darle entender esta lógica de las plantas en una dimensión diferente. ¿Ok? Entonces nos preparamos ahora para el partido de Paraguay. Esperemos que sea con esa predicción que me pidió ahí el colega, que sea favorable para nosotros. Excelente, muchísimas gracias y nos encontramos en poco tiempo.